Tres. Aprendo en casa. Buenos días, niños y niñas, ¿cómo están? Hoy estamos en la semana 27, el día 5. Hoy aprenderemos en el área de comunicación. La actividad de hoy es entrevistamos para saber más sobre las plantas y sus beneficios. Chicos, hoy nuestra meta es entrevistar a un integrante de nuestra familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Primeramente, vamos a recordar, chicos, qué es una entrevista. Esto ya lo vimos en la semana 15, donde hemos hecho una entrevista también. Entonces, vamos a recordar qué es una entrevista. Aquí, ¿qué podemos observar? A ver, miren, chicos, vamos a observar a una señorita y un joven que está entrevistando, ¿no es cierto? ¿Quién será el entrevistador o la entrevistadora ahí? ¿Quién será? ¿Será la mujer o el varón? Ustedes ya lo saben muy bien. Entonces ahora vamos a recordar. Una entrevista es una conversación, chicos y chicas, para obtener información acerca de un tema o de una persona mediante una serie de preguntas. Quien plantea las preguntas es la entrevistadora o el entrevistador. Y quien responde es la entrevistada o el entrevistado. Bien, chicos. Y hemos recordado entonces qué es una entrevista y vamos a poder realizarlo nosotros y nosotras. Bien, chicos. Vamos a ver cómo vas a planificar tu entrevista. Vas a recordar el propósito siempre de esta actividad. ¿Cuál es el propósito, chicos y chicas? Es entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre las diversas plantas que hay en tu comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Bien, chicos, entonces aquí tenemos un cuadro donde hay tres preguntas, tres interrogantes. ¿A quién entrevistarás primeramente? Bien, tú tienes que decidir a quién vas a entrevistar. Puede ser un familiar que está en la casa viviendo con ustedes, ¿no? O también puede ser mamá, o papá o tu hermano mayor que conozca algo sobre las plantas diversas que hay en tu comunidad. Entonces ahí vas a poner el nombre de la persona a quien vas a entrevistar. Bien, chicos. La segunda pregunta dice, ¿para qué realizarás la entrevista? Entonces, ¿para qué vas a realizar la entrevista? Te pregunto. Claro, para recoger información sobre las diversas plantas que hay en tu comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. ¿Y cómo realizarás la entrevista? La otra pregunta. Bueno, se realizará a través de preguntas. Tú vas a formular tus preguntas para que puedas entrevistarle, porque tú ya tienes conocimiento de las plantas diversas, hemos estudiado toda esta semana. Entonces, hoy es tu oportunidad, hoy viernes, entonces de entrevistar a una persona y rescatar todo lo que tú ya conoces. Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a ver, vas a organizar tus ideas, vas a elaborar en tu cuaderno del área de comunicación el siguiente esquema y escribirás en los recuadros qué variedad de plantas se cultiva en tu comunidad. Aquí vas a ver. De ahí haces este organizador en tu cuaderno y lo completas. Por ejemplo, ¿no? Acá hay una pregunta que dice, plantas que se cultivan en mi comunidad. Por ejemplo, yo he visto en el departamento de Ucayali que se cultivan diversas plantas. En Ucayali se cultivan, por ejemplo, plantas ornamentales, plantas medicinales, plantas alimenticias. Entonces tú vas a completar ahí. Inclusive acá hemos hablado nosotros en la clase pasada, hemos hablado sobre las plantas este, medicinales. Hemos visto qué plantitas cultivan en su casa, en su comunidad, y ustedes me han mostrado algunas plantas. Han hablado de llantén, han hablado del eucalipto y diversas plantas. Entonces ustedes van a decidir sobre qué plantas van a entrevistar en esta oportunidad. Tienes que organizar tus ideas para que puedas realizar tu entrevista. Ahora, en esta organización de tus ideas para la entrevista, aquí hay un ejemplo que te estamos dando para que tú de repente lo tomes o de repente puedas tratar de otras clases de plantas, ¿no? Entonces, en este caso, ahorita vamos a hacer el ejemplo de plantas alimenticias y vas a formular las siguientes preguntas.
¿Qué plantas alimenticias se cultivan en tu comunidad o región? ¿Cómo se cultivan? ¿Qué cuidados necesitan para su desarrollo y crecimiento? ¿Qué beneficios nos brindan y qué uso se les da? Todas estas interrogantes, chicos, tienen que formular en su entrevista. Ustedes tienen que, antes de la entrevista, tiene que haber ciertos pasos, ciertas preguntas que tú tienes que organizar tus ideas. Bien, entonces aquí tenemos este esquema, ya ustedes lo conocen. Eso también lo hemos trabajado anteriormente en la clase, ya en la semana 15 si no me equivoco. Entonces, en esa semana hemos trabajado una entrevista. Ahí han podido ver cómo se organiza y cómo preparas una entrevista, ¿no? Primero está la presentación de la persona a entrevistar. En este caso pones el nombre de la entrevistadora o entrevistador, ¿no? Entonces ahí, por decir si es Xiaomi, entonces pone Xiaomi, su apellido completo, ¿no? Nombre del entrevistado o el entrevistado. Entonces, si es mujer es entrevistada y si es varón entrevistado. Entonces ahí pone su nombre, apellido de la persona a quien vas a entrevistar. Puede ser tu papá, tu tío, tu abuelito, quien esté o quien has decidido entrevistar. El tema, ¿sobre qué vas a entrevistar? ¿Sobre las plantas medicinales o sobre las plantas ornamentales o sobre las plantas alimenticias? Y eso tú decides, por eso tú tienes que organizar toda esta entrevista. La fecha. La fecha tiene que ser del día 9, que es hoy viernes, ¿no? Entonces, viernes. ¿Por qué? Porque hoy día mismo tienes que presentar tu trabajo de la actividad. En este caso también vemos el cuerpo cuestionario según el tema que elijas para la entrevista. Aquí tienes algunas preguntas que te podrían ayudar. Siempre lee con mucha atención qué preguntas te pueden ayudar para esta entrevista. Tú también puedes incorporar otras según lo que tú deseas saber, ¿no? Tener información o deseas averiguar. La primera pregunta en la letra A dice, ¿por qué se cultiva esta variedad de plantas en nuestra comunidad? ¿Cómo y en qué lugares se cultivan estas plantas? ¿Qué cuidados requieren para crecer y desarrollarse? ¿Cómo se utilizan? ¿Cuáles son sus beneficios? Y haciendo el cierre y en tu entrevista pone, piensa en qué culminará tu entrevista. Se supone que en un cierre ya no tiene que ser la despedida, donde tú agradeces, ¿no? Ya vamos a ver en las próximas cómo lo vamos a hacer. Muy bien. Entonces continuamos la organización de la entrevista. Primeramente, ¿cómo presentarás a la entrevistada o al entrevistado? En este caso, aquí te hago un ejemplo pequeñito, pero tu creatividad, tú eres un trome y una trome. Entonces, van a ver, aquí le hago un lado pequeño y dice, buenos días, soy Xiomi Herrera. Hoy tengo el gusto de entrevistar al señor Juan Delgado. Es una persona experta y nos brindará sobre las plantas medicinales, ¿no? Así se presenta Xiomi en esta entrevista. Estoy haciendo un ejemplo pequeño. ¿Y cómo formularás las preguntas? Primeramente, tienes que saber, quisiera saber por supuesto, señor Juan Delgado, qué medicinas se siembran en su comunidad y así seguir entrevistando. Esa es la forma como tiene que organizarse su entrevista. ¿Con qué palabras para agradecer a la entrevistada o al entrevistado? Estoy muy agradecida por el tiempo que ha dedicado a la entrevista. Ahora tengo la información para mi trabajo. Eso está diciendo Xiaomi. ¿A quién? Al señor Juan Delgado. Entonces, son algunas pautas que te doy, niño, para que tú tengas una idea de cómo puedes hacer tu entrevista, ¿no? Cómo puedes organizar. Bien. Y también tomarás nota de la entrevista o lo grabarás. Dos aspectos. Es importante que lo tengas los dos. ¿Por qué? Porque grabarás tu entrevista para enviar a WhatsApp, ¿no es cierto? Bien, bien, chicos. Continuamos. Antes de iniciar la entrevista, reúnete con el integrante de tu familia y explica el propósito de la entrevista. Es importante, chicos, que le den a conocer a su familiar cuál es el propósito de tu entrevista, para que ellos estén preparados de qué lo que van a realizar la entrevista, de qué le vas a preguntar. Dile que tú asumirás el rol de entrevistadora o entrevistador y le plantearás preguntas para recoger información sobre las plantas que se cultivan en su comunidad o región y los beneficios que les brindan. Entonces, él tiene que saber de qué le vas a entrevistar para que él también se prepare y sepa contestarte, porque él conoce, pero muchas veces, a veces nos olvidamos, pero tenemos que recordarle de qué le vamos a preguntar, ¿no? Acuerda con ella o él el día y la hora que la entrevistes. Si es mamá o papá, papito, ¿a qué hora estás llegando del trabajo? O mamita, ¿a qué hora estás llegando del trabajo? Porque quiero hacerte una entrevista, porque
porque tú eres una persona que conoces de las plantas y tú me vas a ayudar aquí en mi trabajo. Entonces, y si es un tío o una tía, también de igual manera, coordina con ellos para que veas la hora. El día ya sabes que es mañana, que es el día viernes, perdón. Y la hora, bueno, la hora sí deciden ustedes, pues en la mañana, en la tarde o a media tarde o a las primeras horas de la noche, ¿no? Entonces, porque tienes que entregar tu trabajo ese mismo día. Bien, entonces, la otra es lee las preguntas con anticipación y si es necesario escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidar ninguna pregunta. Entonces, tienes que intenta ensayar también, chicos, ¿para qué? ¿Cómo formular las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas? Porque muchas veces preguntamos y como la mamita, el papito, se acuerda, pero al final no te da la respuesta que tú querías, entonces tienes que hacer una repregunta. Y es importante que tú lo conozcas y tienes que ensayar, preguntar. Y si es posible, te aprendas de memoria. Formula tus preguntas y vas aprendiendo de memoria qué le vas a entrevistar a tu mamita o a tu papá, a quien has decidido tu entrevistar. Entonces, de esa manera vas a hacer una buena entrevista. Ahora consigue los materiales que utilizarás para anotar o grabar la información que recojas durante la entrevista. Es importante que prepares tu celular, tu tablet, no sé con qué grabarás, y depende de tus materiales que tú tengas en casa. Entonces, así, ¿no? Entonces, inclusive algunos preparan en la entrevista un micrófono, ¿no? Un micro que le hace la entrevista. Ese cuando es un video grabado. Puedes hacer un audio o un video, ¿no? Va a depender de cómo estés preparado para realizar tu entrevista. Muy bien, chicos, continuamos. Es importante que tú recuerdes, antes de iniciar una entrevista, presenta al entrevistado o entrevistada y comunícale siempre el propósito de tu entrevista. Y cuando tú entrevistes niños y niñas, mantén siempre el contacto visual con la entrevistada o el entrevistado. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que mirarle a la cara, a los ojos, cómo te está contestando. No vas a estar distraído, volteado o mirando a otro lado, ¿no? Entonces tú tienes que mirarle a los ojos. El contacto visual es importante entre el entrevistado y el entrevistador, ¿no? Mientras no adivinen su respuesta. Porque si no le miras a la cara, va a pensar que ni le estás prestando atención a lo que te está respondiendo de lo que tú le has preguntado. También vas a formular preguntas para ahondar en el tema que se aborda. Siempre es bueno, que son las repreguntas, ¿no? Y a veces cuando tú haces repreguntas, a veces como ellos también que se olvidan y no te contestan. Entonces, por eso es importante que tú coordines antes con todas estas preguntas que estés preparado para que te pueda contestar. Toma nota o graba la respuesta de la entrevistada o el entrevistado. Es importante tomar nota. Emplea un volumen de voz adecuado. Demuestra seguridad lo que tú estás hablando, lo que tú estás preguntando, para que también él o ella te entienda. Guíate en todo momento de las preguntas que preparaste para la entrevista. Es importante. Así mantendrás el hilo de la conversación y no te vas a quedar callado o queriendo buscar tus apuntes ese momento. Si no te aprendiste de memoria, pues tienes que entonces leer tu papel, tus preguntas que has formulado, preguntas concretas, preguntas que en realidad te pueda contestar la pregunta, la persona que estás entrevistando. Escucha con atención a la entrevistada o al entrevistado. Y cierra la entrevista con palabras de agradecimiento. Nunca, niños y niñas, se olviden de agradecer el tiempo que ha tomado mamá o papá, el tío familiar que has elegido en darte esa entrevista, le da la facilidad de que tú puedas entrevistar. Entonces, muchas personas pues no quieren ser entrevistadas. En este caso, yo sé que tus padres te apoyan y vas a lograr una buena entrevista. Bien, chicos, durante la entrevista vamos a tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Inicia la entrevista según la hora acordada. Si tú has dicho tal hora, pues tienes programado ya todo ordenado, la mesa donde vas a entrevistarte, el lugar, el ambiente bonito que pueda no tener para poder realizar la entrevista. Saluda y preséntate. Ya has visto el ejemplo anterior de Xiaomi. Ella se saluda y da a conocer, ¿no? Bien, entonces, luego presenta a la entrevistada o al entrevistado y explica el propósito de la entrevista. Que es importante, chicos y chicas, que ustedes expliquen el propósito de la entrevista. ¿Y cuál es el propósito de la entrevista, chicos? Es recoger la información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad para reconocer los beneficios que nos brindan. Eso es importante, no te olvides nunca el propósito de tu entrevista.
Luego vas a formular con claridad las preguntas que preparaste para este momento. Ya tienes preparadas las preguntas y vas a formular. Vas a preguntar con claridad, voz clara, fuerte, ¿no? Entonces, también vas a anotar o vas a grabar la información más importante de la entrevista. Si tienes dudas de las respuestas o las respuestas son muy breves, amplía el diálogo utilizando las repreguntas que ya hemos visto y hemos hablado antes. Al terminar la entrevista, no te olvides de agradecer al integrante de tu familia por la información brindada. Entonces, esas cosas tienes que tener con, en consideración. Luego, después de la entrevista, mira lo que vas a hacer después de la entrevista. Leerás las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista. Luego le vas a organizar en tu cuaderno del área de comunicación. Toda esa entrevista lo vas a organizar. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, compártela con otros familiares. También vas a invitar al integrante de tu familia que entrevistaste a comentar libremente qué le pareció la entrevista y cómo se sintió durante la entrevista. Eso ya completarás en tu cuaderno de comunicación. No te olvides que cuando decimos organizar en tu cuaderno, tienes que escribir, ¿no? La fecha, entrevisté al señor Juan Delgado sobre el tema, cuál fue el tema. Entonces, todo eso tienes que dar información en el cuaderno, que es importante. Muy bien, chicos, continuamos. Y viene lo final, que es autoevaluar tu aprendizaje. ¿Cómo vas a hacer tu autoevaluación? Recuerda, entrevistar a un integrante de nuestra familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Eso fue tu meta, chicos. Recuerda que tienes que cumplir. Si lo has cumplido, vas a poder poner un check correspondiente a lo que tú lograste. Y tienes que ser sincero contigo mismo. Tienes que ser sincero contigo mismo. Entonces, ¿qué criterios para evaluar tus aprendizajes has logrado y qué deseas mejorar? La primera formulación dice, organicé mis ideas para preparar la entrevista. Si lo lograste, bien, un check. Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista. Escuché atentamente la respuesta de la entrevistada o el entrevistado. De repente estabas distraído y no lo has logrado, ¿no? Tomaste apuntes o grabaste la información de la entrevistada o entrevistado. Te expresaste con un tono de voz adecuado durante y después de la entrevista. Organizaste por escrito la información que recogiste durante la entrevista. Chicos y chicas, esto es importante que ustedes se hagan esta evaluación. Si lo han logrado, pues bien, no solamente por el hecho de querer poner lo logré, todo lo marcan, lo logré. No, chicos, tienen que ver estos criterios, es importante, porque yo al momento de escuchar el audio o el video que mandan ustedes, voy a ver si ustedes han logrado todo lo que están poniendo, lo logré. Y es importante que ustedes, antes que envíen su video o su audio, tienen que escuchar si han logrado cumplir con todo este criterio. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco y que tengan un excelente día bendecido por Dios. Hasta la próxima, chicos.